Hoy en Conciencia hablaremos sobre la incineración de basura en Costa Rica. Cada año se desechan millones de toneladas de basura en los botaderos de nuestro país. Este mar de basura amenaza de forma directa a los ecosistemas y a la salud pública. El problema se agrava aún más con el inminente cierre de los actuales vertederos, los cuales alcanzaron ya su vida útil. Bajo este panorama, se han promovido distintas ideas para tratar de solucionar este problema ambiental, aunque no todas representan una alternativa viable y segura para el país. Tal es el caso de la propuesta de incinerar los desechos sólidos. Si bien esta iniciativa parece resolver el problema de la basura, sus efectos podrían ser muy perjudiciales para el medio ambiente, nuestra salud y la economía. Y para ampliar más sobre este tema, nos acompaña el doctor Roberto Quiroz Vargas, docente e investigador de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica. Roberto, bienvenido una vez más a Conciencia. Muchísimas gracias por apartarse su agenda para atender este tan importante tema, como lo es el tema de los residuos sólidos en Costa Rica. Bueno, don Gustavo y a la audiencia, sí es un tema muy importante, máxime que hay un problema, hay un conflicto serio desde el punto de vista político, social y económico y considerando los 3 ejes del desarrollo sostenible. Sobre todo porque los que le llamamos botaderos o vertederos hoy están clausurados de acuerdo a un decreto ejecutivo, pero la problemática que se nos viene es muy grande. Sí, y muchísimas gracias y muy oportuno. Vamos a ver si conceptualizamos la situación real de la gestión de los desechos sólidos municipales en nuestro país. Ok. Usted conoce muy bien de este tema. Coméntenos. Muy interesante, vamos a ver. Según la Directiva Europea 208/98, hay una jerarquía para el tratamiento de los residuos, muy sencilla. Evite el consumo, reduzca consumo. Disminuya. Reutilice. ¿Para qué voy a mandar esta camisa a vertedero si la puedo reciclar? Eso se llama upcycling. Si ya agoté esas dos, reciclo. Si ya el reciclaje lo agoto, o sea, no la puedo reciclar, por alguna razón, hacer valorización energética, y la última opción es el botadero, que es los residuos tales, con el modelo costarricense, que echamos todo mezclado en una bolsa y se va a un vertedero. Figúrese usted, don Gustavo, que hoy en día cada costarricense genera 1 kilogramo de residuos sólidos municipales. Si analizamos eso, que el 80% por día se ha vertido, hablamos de 4.000 toneladas, entre 14 toneladas que le cabe a un camión de estos que circulan todos los días por San José o por el área metropolitana y otros lugares de Costa Rica. Hablamos de 300 y pico de camiones que van a los vertederos a dejar esos residuos. Diario. Hágale, como dicen números, un país tan pequeño, ¿verdad? Entonces hay una problemática bien interesante ahí que el gobierno tiene una brasa y la sociedad costarricense que hay que atender de inmediato. ¿Podemos hablar de una crisis estructural? Sí, tenemos una crisis estructural porque no se han podido poner de acuerdo, a pesar de que existen una serie de mecanismos, el gobierno y las municipalidades, porque el gobierno es el ente rector, el Ministerio de Salud, en lo que es el tratamiento de esos residuos, pero quien vela por el cumplimiento y la recogida son las municipalidades. De hecho, aquí existe una asociación de municipalidades, que es la FEMETRON, que es la Federación de Municipalidades de Metropolitano aquí, que son las más grandes, que plantean una solución que técnicamente no es viable para Costa Rica, para nuestra sociedad, porque lo que nosotros buscamos, o los modelos sostenibles, es separar en origen. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Ahí te voy a poner para la próxima pregunta, que los residuos vayan a un incinerador, y hay un montón de implicaciones que ahí tenés algunas cuestiones que plantear. 5.000 toneladas diarias. Sí. Roberto, esto es un espanto. Es un espanto, sí. Yo creo que es una cifra que nos cuesta imaginar. ¿Qué nos dice esta cifra con respecto a nuestro modelo de consumo y de
manejo de desechos. Sí, Estamos haciendo muy mal las cosas. Claro, es una cifra exorbitante. ¿Por qué? Porque estamos también ante una presión de consumo, ¿verdad? Que no la podemos evitar, pero lo que hacemos es en la casa, en los parques, en las casas, etcétera, echamos todo mezclado. Figúrese usted que a pesar de todas las cosas que se dice que se hacen en Costa Rica, no tenemos cifras, porque estamos mal en cifras hasta en eso. Se estima que solo un 7% se recicla de esas 5,000 toneladas diarias que se generan, y el resto va a vertidos en ríos, o se entierra, no se sabe qué se hace, un 15% más o menos, y el 80% va a vertederos que son, como dije, Alvarado, El Guaso, en Acerrí o La Carpio, y están cerrados con cierre técnico. Hasta los desechos orgánicos van en la basura Hasta tradicional. los desechos orgánicos, sí. Un tema interesante. Resulta que de la composición de los residuos, entre el 50 y el 60% es orgánico. Pero ese orgánico, que le llamamos también biomasa, digamos, que está compuesto por que todo lo que son residuos de pan, comida, arroz, frijoles, carne, etcétera, lo que son de los mercados, de los parques, todo esto tiene un contenido de agua del 80%, los cuales nos lleva a una problemática que vamos a plantear ahora. Obviamente, sin obviar los plásticos, que es el 12% de lo que se genera. Usted ya nos mencionó la ley 8839. ¿Qué establece esta ley con respecto a la jerarquía de opciones para el tratamiento de residuos? Sin entrar en tecnicismos, digamos. Sí. En términos la ley 8839 prioriza que usted tenga los residuos, los separe. Valorizarlo es dejarlos listos para hacerles un tratamiento. O sea, que es separar, valorizar y tratar para reincorporarlo al sistema productivo, ¿verdad? Porque estamos también con la Estrategia Nacional de Economía Circular, que se firmó justo hace 2 años, que dice que las municipalidades están obligadas a hacer este proceso, que liga muy bien con la ley 8839, que es la gestión de residuos sólidos municipales, y la Directiva Europea 208/98. Entonces, exige que se haga esto. Y últimamente pasó algo interesante, que es el decreto 44.421-S del 24 de marzo del 2024, que crea los parques, lo que se llaman los parques ambientales, para hacer esa separación, para hacer esa valorización y ese tratamiento de los residuos, que es un tema que, por cierto, tratamos aquí en la Universidad de Costa Rica. Tenemos escuelas como agronomía, ingeniería industrial, ingeniería química, biosistemas, ingeniería civil, que conocemos del tema, pero no se le está sacando ese provecho para llevar una solución técnica al gobierno, digamos, o a las municipalidades. Claro. Permítanme hacer una primera pausa, Roberto. Estamos conversando con el docente e investigador de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica, Roberto Quiroz Vargas. Ya regresamos. Según datos del Ministerio de Salud, en el país se desechan por día más de 4.500 toneladas de residuos sólidos. Roberto, ¿por qué es fundamental el ciclo de vida que se propone en esta ley? Ok, el análisis del ciclo de vida permite determinar, y está escrito en la ley y en Europa, para poder meter una tecnología que fuera a la administración, o sea, para atender residuos, tiene que hacer un análisis del ciclo de vida. Nos permite determinar cuál es la mejor alternativa desde el punto de vista social, ambiental y económico. Por ejemplo, yo comparo una tecnología, por ejemplo, biometanización, sin ser muy técnico, lo que hace es simplemente agarrar la orgánica y transformarla en compost, y los gases que se salen en un biodigestor, utilizarlo para generar electricidad. Se compara esa tecnología contra incinerar residuos orgánicos que tienen un poder calorífico muy bajo, porque estás quemando agua, lo cual baja la eficiencia del incinerador. Entonces es una metodología, el análisis del ciclo de vida, robusta, científica, que aquí en la universidad la conocemos para poder definir cuál es la mejor alternativa por el cual debe apostar el país para el tratamiento de los residuos sólidos municipales. Y esto liga con la descarbonización de la economía,
liga muy bien con la Estrategia Nacional de Economía Circular y otras iniciativas que hay a nivel país. Bueno, y ahora el tema candente. ¿Es la incineración la opción viable en Costa Rica? Ok, don Gustavo, se la voy a resumir de esta forma. Vea, la incineración es, voy a decirlo en estas palabras, es una alcahuetería. ¿Por qué? Porque nosotros si nosotros incineramos es muy fácil, seguimos tirando todo mezclado y no hacemos la separación en origen. Entonces, primer cosa importante, si está quemando agua y también al quemar los residuos sólidos orgánicos, estamos quemando el nitrógeno y el fósforo, que si nosotros separamos y producimos compost, podemos utilizar ese nitrógeno, ese fósforo para fertilizar los suelos y para restauración de suelos, entre otras cosas. Y luego las fracciones que no son, por ejemplo, usted coge un pedazo de plástico y lo incinera, ¿qué fue lo que está haciendo? Por principios termodinámicos, estamos quemando un material que ya no vuelve a ser plástico. Se convierte en una ceniza, unas emisiones al aire y una energía que sale, que tal vez se le haga un provecho, pero también lo podemos lograr por otros mecanismos que son más sostenibles desde el punto de vista ambiental, social, económico e inclusive político. ¿Por qué el gobierno está considerando entonces la compra de un incinerador carísimo? Sí, hace aproximadamente un mes escuché en las noticias que la ministra había anunciado que iban un decreto para comprar el incinerador, lo cual es contradictorio. Primero, ese incinerador vale $500 millones, porque acabo de estar en la reunión con una Naeldo, una compañía francesa que les vino a hacer la asesoría a las municipalidades para el incinerador y hice estas preguntas justamente. Además, el incinerador genera dioxinas y furanos que son dañinos, que son cancerígenos si no tenemos un buen manejo de esto. Estamos quemando cosas que tienen un valor muy significativo. Estamos en contra de la economía circular, en fin, y estamos en contra de las tendencias mundiales de sostenibilidad, porque quemar no es la solución. Y además, otra de las cosas, si nosotros metemos un incinerador, lo que estamos haciendo es simplemente dejando de hacer lo que es la separación en origen y enviándolo a una caldera para obtener de lo que tenemos es una ceniza ahí, básicamente. Otro de los problemas es que, hablando con la gente del ICE, el kilowatt hora que se produce un incinerador es muchísimo más caro que la generación eléctrica que hoy tenemos, que es vía hidroeléctrica, ¿verdad? Que es nuestra principal fuente de energía. Entonces, por ningún lado es viable utilizar o meter la tecnología de incineración. Usted habló de quemar agua. Quemar agua. Explíquenos qué quiere decir con eso. Quemar agua significa que el 80% de la materia orgánica representa el 50% de los residuos que generamos. Y esa materia orgánica tiene un contenido de agua del 80%, de manera tal que si yo meto eso en un incinerador estoy quemando agua. Y tiene un poder calorífico que significa que es la capacidad de generar calor para generar energía muy bajo porque es agua, casi cero. Claro, los plásticos y esto sí tienen un poder calorífico muy alto, pero se les puede sacar mucho provecho, ¿verdad? A esos plásticos mediante, para reciclado, para hacer ropa, para hacer otras cosas, el vidrio, etc. En incineración quemas todo. ¿El gobierno hizo consultas a ustedes, los especialistas, los técnicos que saben de esta materia, con respecto al incinerador? No, a la escuela nuestra no ha llegado ninguna consulta. En algún momento la universidad planteó que, estamos hablando que esto tiene hace 12 años, se para porque se manifiesta, pero no que yo conozca una consulta directa para si la tecnología, porque tenemos el análisis del ciclo de vida como metodología, pero no se está haciendo, no nos han pedido ir a evaluar esto, ¿verdad? Sí hacemos proyectos a nivel de licenciatura, de máster, pero con un alcance más que todo académico de investigación, pero sin llegar a estratos políticos. Recopilemos un poquito lo que se ha dicho, Roberto, con respecto a riesgos ambientales y de salud por parte de un incinerador. Okay. Yo creo que eso es muy importante que quede claro en este segmento. Vamos a ampliar un poquito el alcance. Primero, el costo es de $500 millones de dólares, ¿verdad? Con esos $500 millones de dólares nosotros podemos hacer los famosos parques ambientales que dicen el decreto 44421-S del año pasado,
Ahí podemos crear estos, por decir, plantas de separación, ya que no lo hacemos en las casas. Segundo, se generan dioxinas y furanos que son altamente cancerígenos. También las emisiones que salen del incinerador causan también problemas climáticos porque se generan micropartículas y otras emisiones tóxicas al ambiente. Y bueno, pues desde el punto de vista social, ¿dónde se ubicaría esto, verdad? Que sí hay que buscar una solución, pero hay que hacer un análisis más profundo por parte del Estado. Y como está la presión del cierre técnico de los botaderos o de los vertederos de residuos, entonces es inminente que hay que buscar una solución a esta problemática que hoy tenemos. ¿Es un hecho que se va a comprar este incinerador ya entonces? Lo escuché en las noticias, ¿verdad? Que lo anunció la ministra, me asustó un poco, pero hay como una contradicción entre las municipalidades y el Estado. Porque por un lado el Estado lo que quiere es crear los parques ambientales y las municipalidades ven como una forma más sencilla desde el punto de vista técnico, ambiental, financiero, etcétera, quemar. Pero hay que hacer un estudio más profundo considerando los sectores académicos y otros sectores de la sociedad costarricense para llegar a una solución viable, que sea factible y que no atente contra la recogida selectiva, la valorización y el tratamiento, que va en contra porque la estrategia de economía circular fuerza, digámoslo así, o obliga a que los municipios, ¿verdad? Hagan la recogida selectiva, valoricen y traten los residuos que se generan en las casas y los parques, etc. Perfecto. Hacemos una segunda pausa. Estamos conversando con Roberto Quiroz Vargas, docente e investigador de la Escuela de Ingeniería Industrial. Ya regresamos. El 25% de la basura del país va a dar a los ríos, lotes y calles, lo que causa problemas de salud, inundaciones y un impacto negativo en la economía. Roberto, vamos a ver, ¿cómo afecta este proceso de incineración la separación en la fuente y el reciclaje, propiamente dicho? Bueno, si nosotros, el modelo costarricense, que evidentemente es un modelo insostenible, porque estamos echando todo mezclado. Cuando pasa el camión de los residuos, yo uso residuos y no basura, porque la basura en sí no existe, los residuos son valorizables siempre. Y todo lo que sale en las casas prácticamente es valorizable, de acuerdo a la política Zero Waste de la Unión Europea. Entonces, todo lo metemos mezclado y claro, el camión iría a una tolva donde hay un incinerador, que es una máquina, una caldera, para ponerlo así, donde quemamos los residuos, los echamos mezclados y ahí obtenemos, reducimos el volumen de esos residuos y ya acabó. Entonces, eso atenta es insostenible, contra la política de sostenibilidad que a nivel mundial se está tratando de implementar y trae una serie de problemáticas a la sociedad, ¿verdad? O sea, en nuestras casas ya no haríamos la separación y al Estado le correspondería, digámosle al Estado, a los entes públicos, hacer lo que es la valorización y el tratamiento de esos residuos para que se fomente el reciclaje, la reintroducción de este material, ¿verdad? Tanto de la orgánica, de la materia orgánica, lo que son residuos de comida, para que me pueda entender, y sacar de ahí el nitrógeno, el fósforo y otros elementos que los podemos utilizar en cultivos, que es un sustituto de los fertilizantes minerales que causa un impacto significativo. Entonces ve aquí varias aristas. Sustituimos fertilizantes minerales que ya hay pruebas y ya se está trabajando con el café, por ejemplo, que se separa la brosa del café, se composta y se aplica en piña, con resultados excelentes. Aquí en Ochomogua está la planta de separación. Luego, contribuye a que la gente, a las personas, hacerlas responsables de los residuos que estamos generando. O sea, creamos una sociedad responsable de lo que está generando en sus casas, porque el problema es muy grande. Y los residuos, los botaderos, tanto el incinerador como donde tirar los residuos,
no lo acepta ninguna comunidad en Costa Rica. Entonces podemos crear estas plantas mediante lo que se llama los parques ambientales, en los cuales todos esos residuos irían ahí y se hace la separación mientras hacemos una transformación trabajando en nuestras escuelas y colegios para que las sociedades o las futuras generaciones aprendan a hacer esa separación en los hogares. Algo fundamental, el papel que deben tener los parques ambientales. Ya usted ha algo mencionado, pero concretamente. El papel de los parques ambientales, ese es un modelo, por ejemplo, que tiene Barcelona, que fue donde yo hice mis estudios doctorales, que ahí lo que hacen es toda la fracción resta que se llama, que es la mezclada, que es como decir la fracción, lo que nosotros hacemos mixto, va a unas plantas en las cuales hay unas máquinas sencillas que hacen la separación del vidrio, del plástico y separan la orgánica, y cada una de esas fracciones va a diferentes tratamientos para evitar que se vayan a vertido o que se vaya a incineración. Siempre queda una parte para incineración, pero es mínima. Y en esa idea, que para recapitular, el mensaje que le podemos dar a esa persona que nos está viendo en sus hogares con respecto al desecho de residuos. Sí, aquí lo que estamos promoviendo también es que el costarricense sea responsable de lo que está generando, porque eso le cuesta muy caro al país. Tenemos que tener una transformación de que yo simplemente separe en mis bolsitas, digamos, las diferentes fracciones y que haga compostaje, se llama, compostaje casero, como ya muchas familias lo hacen, que separan los residuos, lo convierten y lo pueden aplicar en sus jardines, que el plástico se separe, ya hay gestores de residuos que hacen eso. Eso es como una medida paliativa mientras el gobierno hace toda una política de transformación, porque donde estamos atorados ahí es un sistema político que no resuelve la problemática que hoy estamos teniendo. Y eso es una brasa que tiene que resolverse prácticamente, no más de un año se le da eso, y es que ya están clausurados, don Gustavo. Y la gente a veces no conoce eso. Roberto, esto empeora cada día. Cada día. Y le quiero mencionar, yo soy muy sensible a este tema. Teniendo los recipientes para latas, para vidrio, para plásticos, la gente viene y lo desecha en el basurero general. Aquí es un tema de conciencia, también un tema de educación que no se ha abordado, creo yo, adecuadamente desde el Ministerio de Educación Pública. Totalmente. Pienso yo. ¿Cuál es su comentario al respecto? Sí, claro, más bien ahora yo tiro hacia nuestra institución, digo yo esa palabra ahí un poco coloquial, vengo a nuestra institución. La Universidad de Costa Rica está abierta para ir a las comunidades a hacer proyectos, y ya se hacen, no es que no se hagan. Le digo que muchas escuelas, salud pública, la misma gente de sociología por ese lado, estamos trabajando para ir a las comunidades y dar soluciones y educar a los niños que vienen que son nuestras futuras generaciones. ¿Sabe qué, don Gustavo? Un comentario que le hago yo a los estudiantes ya de quinto año. Nuestros nietos y bisnietos, ojalá que tengamos, que van a vivir, van a llegar y van a abrir en los botaderos, van a meter palazos y decir, qué tontos los de las generaciones anteriores, enterraron un material que tenía un valor y que un plástico dura 500 años en biodegradarse. ¿Por qué no lo separamos y lo reutilizamos hasta que agote su vida útil? Tal y como lo están haciendo algunas empresas que puedo mencionar aquí, a las cuales les hemos hecho el análisis del ciclo de vida, como FIFCO, como Ospinos, como Pedregal y otras que siguen la tendencia de una producción sostenible y otros mecanismos de producción más limpia, por ejemplo. Bueno, ojalá que este programa sea para que el gobierno reaccione y no se compre ese incinerador de $500 millones, Roberto. Muy bien, así. Ese es el mensaje que nosotros podemos decirle directamente al gobierno con este aporte de conciencia. Sí, señor. Muy agradecido como siempre, Roberto. Mucho gusto. No descartemos un tercer programa sobre este o cualquier otro tema que usted desarrolle. Encantado. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, les doy la más cordial bienvenida a Conceptos,
Soy Catalina Lao y voy a definir y poner en contexto algunas de las palabras que se dijeron en el programa. Por ejemplo, lo que dijo la persona invitada aquí. El técnico lo que hace es simplemente agarrar la orgánica y transformarla en compost y los gases que... Compost es un abono orgánico natural, oscuro y rico en nutrientes, resultante de la descomposición de residuos vegetales y de comida, tanto domésticos como de jardín. El investigador usa este concepto cuando nos comenta sobre las distintas alternativas para disponer de los residuos. Como señala, la descomposición de materia orgánica transforma residuos en biogás, que es una energía renovable y amigable con el medio ambiente. También voy a definir la palabra que usó en la siguiente frase. Además, el incinerador genera dioxinas y furanos que son dañinos, Las dioxinas y los furanos son contaminantes orgánicos persistentes y altamente tóxicos que se encuentran en el medio ambiente y se acumulan en los alimentos de origen animal. Este tipo de compuestos se forman involuntariamente por la combustión incontrolada y procesos industriales como la incineración y el blanqueo de papel, y causan efectos graves en la salud, como por ejemplo en los sistemas inmune, nervioso y reproductivo. Así lo señala el investigador cuando afirma que ambos compuestos son altamente cancerígenos. Esto fue Conceptos. Los invito a acompañarnos en cada programa de Conciencia. Recuerde que puede ver este y otros programas en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook. Hasta la próxima.